¿Y qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro aquí. Soy Guzmán, deseando a todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ezequiel V, a Héctor Daniel Pieri. También, a Martín 367. Y a Leo Gamer Pro. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúen. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Soy Izuku Midoriya. No me jodas. Desenlace. 5, 6, K716 468 por Blondie me folló compartir inhale y exhale, sin aire de repente ante la mirada aterradora que Olmig te estaba dando 4. Inhale y exhale, sin aire de repente ante la mirada aterradora que Olmig te estaba dando. Una opresión general emanaba en el área, ocasionando que por instinto retrocediera, cediendo el lugar a quien legítimamente le pertenece por jerarquía. 4 en el reino animal, eso se traduce en dos palabras simples. Jefe de la manada. El maldito rey había decidido actuar como correspondía y nadie podía responder en contra. 6 un villano sin límites es peligroso, pero ellos no toman en cuenta una cosa. Cuando hacen enojar a un héroe, cuando los fuerzan a cruzar su propia ética y moral, cuando liberan esos metafóricos grilletes. 8 ahí es cuando las cosas acaban resueltas, ya no hay desventajas intangibles, solo anhelo ante ver sucumbir al enemigo jurado. Y luego por supuesto, estamos nosotros, los que terminamos en el fuego cruzado. 7 Olmimig, traté de llamar su atención, temeroso ante el hombre que tantas veces descarte como idiota despistado. Tenía miedo, más que con el propio All for One. Esa presión, sentirla sin la justicia típica de por medio, podía imaginar lo que el rey del mal haría, pero no Toshinori Yaji. Repite eso All for One ignorando el llamado continuó encarando al villano, su voz grave acentuando la amenaza implícita. Shigaraki Tomura es el nieto de tu querida maestra, sin atisbo de nada respondió el villano, confiado ante la rutina tan clásica entre ambos, bueno, Tenko Shimura si deseas tener cercanía con él. Más de la que esa mujer ofreció por supuesto. Mierda. 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 Solo podía intercambiar miradas, rogando por silencio, prefería 1000 veces los golpes físicos ante cualquier daño emocional, maestro. Observé a Gran Torino, esperando por verlo ser la voz de la razón. Era así desde que lo conocí, solo él podía. Guarde silencio joven Midoriya, Olmig cortó mis palabras, sin tan siquiera ofrecer una mirada de reconocimiento. 17 pero la autoridad liberada con sencillez, evitando levantar la voz. Como un peligroso control absoluto. Sí, por esta vez haz justamente eso, que incluso Torino estuviera de acuerdo reafirmó el punto, nada tenía que hacer ahí. Utilizó el mismo tono para expresarlo, plano y poderoso. Esos momentos hacían de notar que eran alumno y maestro, no dos héroes distintos en metodologías y rango. Aún así, ¿sabes Olmig, que te aborrezco, tanto como tú lo haces conmigo? El rey del mal, ágil como siempre, continuó el ataque verbal. Sabía que todo llevaba hasta este punto y explotaría aquello más que nunca, por eso hago esto. Creé la oportunidad perfecta para que se conocieran y tú lo apaleaste hasta que se rindiera, sonriendo siempre con triunfo. Los puños de Toshinori se apretaron cada vez más, hirviendo a fuego lento y en silencio. Tiempo, eso era lo último que faltaba para que el conflicto estalle. 3, ahora dime, ¿dónde quedó tu sonrisa? En burda imitación utilizó sus dedos para forzar una sonrisa, sabiendo lo horripilante que se veía entre tanto tejido cicatricial, es raro verte sin ella. Respiró profundamente, aparentando fugaz calma frente a todo lo revelado.
Cada músculo abandonó la tensión acumulada, incluso pareciendo perder forma por un instante. Pero quienes estábamos rodeando al hombre pudimos notar la realidad, fue un presagio. Como una ola pequeña que anticipaba a la grande. Y sin una civil enterrada gritando por ayuda, salvando esa moralidad que tanto caracterizaba heroicamente a Toshinori Yaji, solo Ira quedaba al descubierto. Un Olmig desapareció, veloz en niveles aterradores. Todo el alrededor se hundió ante la presión del movimiento, como un terremoto concentrado. Perdí el equilibrio, cayendo al suelo ante el poder liberado. Mis ojos estaban abiertos de par en par, presenciando los límites rotos del hombre más fuerte. Nada de esto sucedía originalmente y me apenaba admitir que de entre todas las cosas, jamás consideré a un iracundo símbolo de la paz. All for One no tuvo oportunidad, antes de tan solo poder hacer algo fue golpeado. Su rostro quedó hundido en la dura roca, seguido del grito iracundo de Toshinori. Escoria. Repugnante escoria. Perdí a mi maestra por ti. Otro golpe continuó al anterior, aumentando la profundidad del ataque, perdí amigos por ti. Horas y horas como héroe. No tienes perdón de nadie. 5 Sus ojos azules, pozos oscuros pero amables, eran distintos. Ya no ofrecían comodidad, solo poderosa y peligrosa ira a merced de un iracundo. Debemos hacer algo. Le grité a Gran Torino por encima de los fuertes vientos generados, incluso respirar se estaba volviendo complicado. No había sentido lógico para lo que sucedía. 3 de entre cada dedo un látigo negro estaba extendido, manteniendo a cada uno en tierra firme. Caso contrario ya estaríamos hundidos en alguna desafortunada pila de escombros. El veterano héroe guardó silencio, su mirada seguía siendo tan impasible como siempre. Eso me molestó en gran medida, todo se estaba yendo al carajo. Oiga. Espera un momento, muchacho. El grito me detuvo y quedé sorprendido por ello, si había algún plan oculto para vencer, no lo estaba viendo. Los huracanados vientos cesaron, permitiéndonos recuperar el aire, irónicamente. Cada látigo negro desapareció, dejando a relucir varios cortes en la tela resistente del traje que portaba. El rojo vibrante se había vuelto uno más opaco, casi igualando a las partes oscuras. Era una lástima, si sobrevivía le daría un cambio al diseño. 3. ¿Qué clase de idea tiene? No es usted quien siempre me obliga a pensar con lógica. Caminando por cuidado entre los escombros esparcidos encaré a Gran Torino, ocultando el miedo que sentía con molestia. Olmig no tiene mucho tiempo. ¿Y usted? Él no se dejó intimidar y usando su kirk golpeó mi rostro, causando que terminara por caer al suelo. Estupefacto por aquello no reaccioné, de verdad, no entendía nada. Si Shigaraki matará a tu madre y luego te lo echara en cara, ¿qué clase de respuesta darías? Sosteniendo el cuello de mi traje cuestionó, su voz era plana a pesar de todo. Ocultando el odio que sentía dentro de sí mismo, soy consciente de lo mal que está esto y como héroe reconozco que debo actuar. Liberó el agarre, permitiendo que bajara la mirada en contemplación de lo cuestionado. ¿Qué derecho tenía a exigir cuando era el más receptivo a esas cosas? El propio Tomura amenazó con ello una vez y actué en consecuencia. Olmig no era muy distinto a mí en ese aspecto. Pero como maestro estoy velando por Toshinori, quien en este preciso instante está desahogando años de ansiedad y dolor, continuó explicando, ajeno al pensamiento interno que tenía. Sus ojos no abandonaban la batalla unilateral que Olmig llevaba, si permito que continúe resguardando esas emociones, entonces habré fallado totalmente. Comprendí un poco el sentimiento, Gran Torino estaba ligado de muchas formas a la situación, tanto pasada como presente. No pude evitar el recuerdo de Izuku, pidiendo que fuera un buen héroe. Quizás las situaciones exactas no eran, pero nos hacían partícipes de algo más grande. Y en el proceso acabamos por formar vínculos, terminando por anclarnos completamente. Tal vez es algo inevitable o nos falta ser un poco más insensibles, pero, ¿qué gracia tiene vivir como un idiota frío que solo busca complacerse a sí mismo? Los sentimientos existen por una razón. 3. Entiendo, al menos eso creo, respondí en voz baja, levantando la mirada para encarar al hombre, sin embargo me niego a permitir que Olmig batalle solo. Activé el One for All, sintiendo nuevamente la calidez del poder recorriendo el cuerpo. Rayos verdes crepitaban en acuerdo, rogando por dar un último round para liberar la energía que aún mantenían. 4. Me parece perfecto, es tu turno después de todo, palmeó mi hombro, ofreciendo una mano para que pudiera ponerme de pie, el relevo llegó antes de lo esperado, pero creo que estás listo.
Lo observé con dudas, sin aceptar el significado que presumía esas palabras traían. Había tratado de escuchar eso tantas veces que, me parecía irreal. Aquel incapaz de liderar sus propias batallas no tiene por qué estar en el campo en primer lugar, recitó sin problemas, recordando al completo la frase que esa misma tarde había oído: tú me dijiste eso, así que te felicito muchacho, eres apto para las grandes batallas. Sonreí, agradecido por el voto de confianza. Significaba mucho viniendo del hombre que rectificó el camino a seguir para mí. 9, no le fallaré, tampoco deseaba ni podía hacerlo, la victoria era obligatoria. Con ese pensamiento en mente me desplacé por el campo de batalla, no fue difícil ubicar al símbolo de la paz. Quien tenía un mano a mano totalmente agresivo con All for One. Ambos no se guardaban nada y eso podía notarse, de parte del héroe vapor estaba saliendo, resultado del poco tiempo que le aguardaba. El villano por otro lado llevaba activos sus quirks más poderosos, permitiendo contrarrestar los veloces ataques. All Might ladeó levemente la cabeza, evitando un aterrador puñetazo y devolviéndolo con uno propio. El cual sin problemas conectó directo al rostro de All for One. 2. El rey de los villanos retrocedió, algo que aproveché sin dudar para conectar mi propia patada sobre la zona afectada. Shot Style. St. Louis Smash. No resguardé nada en ello y los efectos fueron de notar. Logrando que el símbolo del mal acabara cayendo sobre sí mismo, le debía eso por el comienzo. Uno satisfecho dispare una bala de aire al suelo, usándola de impulso para girar y aterrizar con gracia. Joven Midoriya. Esta es. Él trató de explicarse, pero al instante rechacé cualquier argumento. Caminé hasta estar de su lado y señalé el vapor que lo rodeaba. Mira tu estado y luego te quejas. Levanté la mirada, igualando en ferocidad a los ojos azules que en respuesta observaban: te queda poco tiempo y no has terminado el combate, entiendo tu actuar pero, esto debe terminar ahora. Uno no me deje intimidar por el silencio, sabía que él entendía las consecuencias. A diferencia de muchos no terminaba totalmente preso de la ira que rodeaba su sentir. Solo necesitaba un cable a tierra para poder concentrarse en lo importante, como en otro momento e historia lo fue esa mujer atrapada entre escombros. Este es tu retiro, símbolo de la paz, no lo manches por culpa de un genocida. Desvió la mirada, analizando al villano en recuperación. Esa aura peligrosa que emanaba ya no era tan fuerte. Lo lamento, joven Midoriya, parece que soy un pésimo maestro, concedió razón, sonriendo con tristeza ante el peso de sus actos y los que no llegó a causar. No digas tonterías, suficiente tuve con Gran Torino y su discurso. Ahora, ¿qué te parece si ganamos como es debido? Toshinori soltó una carcajada en respuesta, asintiendo en mi dirección. 3. La sonrisa orgullosa que siempre portaba había vuelto, fiel testigo de que a pesar de todo, incluso en el peor de los finales aún se debía batallar por lo que es correcto. Grandiosas palabras. Veamos qué tanto efecto hacen realmente. All for One se elevó, permitiendo que viera en primera mano lo repugnante de portar tantos poderes a la vez. 5. Grandiosas palabras. Veamos qué tanto efecto hacen realmente. All for One se elevó, permitiendo que viera en primera mano lo repugnante de portar tantos poderes a la vez. 21. Era amenazante sin duda, pero... ese es el verdadero Pajas. Incrédulo solté el comentario, algo inconsciente que nació de manera natural. No fue hasta momentos después que registré lo dicho. 51. El One for All reaccionó antes que todos, liberando flujos erráticos de energía. Supuse que estaba riendo. 7. All Might le siguió, sin contenerse en lo más mínimo para esconder su diversión. Y. ¿Qué podía hacer yo? Más que reírme de forma nerviosa por haber burlado de forma casual a un villano cuyo expediente no conocía fin. 1. Lo siento. Realmente no quise decir eso. Realmente no, hacerlo valió la pena ahora que escuchaba reír a cada uno. Ustedes, son patéticos, sin embargo mantuvo su fachada tranquila, levantando el brazo mutado que llevaba. Ahora, mueran de una vez. 22. Con brusquedad extendió, apuntando la cabeza del más cercano para golpear y da la casualidad, que ese era yo. 7. El sensor del peligro estalló por completo, haciendo que actuara al instante. De un solo salto evita el golpe, esperando el descenso involuntario. Y eso tampoco llegó. ¿Y esto? Admiré lo que sucedía, tratando y fallando de mantener el control. El cuerpo gravitaba solo, haciendo que gire sobre mi propio eje, me estoy mareando. 12. Quedé boca abajo, observando la mirada anonadada de All Might, cuya risa hace tiempo terminó por el shock.
El rey del mal solo levitó del propio agujero que formó, nada impresionado ante lo sentido. Así que Shimura hace acto de presencia, qué irónico, de su mano deformados látigos negros con líneas rojas se dispararon. El objetivo era claro, el One for All cada vez es más curioso, casi tanto como su portador. Envié mis propios látigos negros, manteniendo cada uno pegado al suelo, con ellos comencé a maniobrar. El cuerpo estaba pesado, producto de la gravedad que enfrentaba. All Might. Una ayudita por aquí. Evitando el rozamiento logré gritar, forzando al héroe para que actuara y ofreciera una mano. ¿Por qué ahora? ¿Qué ganas con esto? Nos pones en riesgo. Él no respondió, la energía continuó fluyendo sin problemas. Su silencio no me agradaba, siempre que lo hacía era en son de algo mucho mayor. Toshinori salió del estupor, moviéndose con rapidez para golpear al villano. Aunque el ataque acabó por no llegar, siendo evitado y respondido ante uno mayor. Eso fue poco productivo, pero me liberó de los molestos látigos, permitiendo que tratara de nuevamente tomar el control. Sin embargo, antes de tan solo hacer el esfuerzo, caí sin pena ni gloria al suelo, golpeando de cabeza para empeorar todo. ¡Auch! Eso, dolió, fue durante la queja que descubrí al culpable de eso. Mejor dicho, su ausencia. El One for All, en solo un instante, desapareció por completo. Uno no se desactivó, tampoco disminuyó, simplemente no estaba. Me sentí vacío, carente de algo vital, como si extirparan un brazo o peor. Lo curioso fue que, ser un transmigrante, saber lo que es la normalidad en un humano, empeoró el sentimiento. ¿Cómo viví tanto tiempo así? Parecía que habían golpeado donde más dolía, quitando el aire de forma brutal. ¿Qué significa esto? All for One se detuvo, genuino interés brillando en su voz ante lo desconocido. Observé aterrado al villano, ahora realmente no tenía oportunidad para batallar. Era un destinado a morir por donde se lo vea. ¿El One for All ya no existía? ¿Mi existencia misma causó eso? ¿Estar aquí fue un error? Antes de comenzar a tener el claro ataque de pánico que estaba teniendo, regresó. Como un faro de luz brillante, increíblemente cálido y poderoso, completando esa parte faltante que había dado por hecho. Toda la situación no duró más de unos segundos, pero sin duda fueron eternos, y horribles. Está de vuelta, apreté las manos, elevando tanta energía como fuera posible. Quería asegurarme que aún seguía ahí, menos mal, estaba cagado en los pantalones. Levanté la mirada nuevamente, encarando al villano con seriedad. Nadie podía hacer tal cosa, excepto quien por casualidad puede quitar Quirks a voluntad. Aizawa para el caso, pero no lo estoy tomando en cuenta ahora mismo. ¿Cómo hiciste eso? ¿Puedes anular poderes ajenos también? No me sorprendería, estaba frente al sujeto con más dones que años vividos. Él no respondió nada, demasiado absorto en cualquier pensamiento que estuviera rondando sobre su cabeza. No, fue interno, confirmó tras dudar, retrayendo los deformes látigos oscuros. Dime algo. Arqueé ambas cejas, permitiendo que todo el One for All fluyera al máximo de su capacidad soportable. No tenía el más mínimo interés en contestar cualquier incógnita que tuviera. ¿Por qué debería responderte? Separé ligeramente las piernas, flexionando cada brazo para obtener una postura cómoda de combate. Estaba cansado, tanto en lo físico como mental. Solo deseaba dormir y tratar un día a la vez. Dios, lo que uno da por ser héroe. Tú no eres Izuku Midoriya, y con esas palabras, cualquier cansancio abandonó al cuerpo, nada concuerda, cómo te mueves, hablas, actúas en general. Eres otra persona llevando una vida ajena. 68 Respiré, una y otra vez, buscando calmar cualquier nervio antes de que tan siquiera aparezca. La postura flaqueó por un instante, pero sin dudarlo corregí aquello. Pero el One for All no miente y eso me disgusta. Te has vuelto impredecible, seas quien seas. Estiró los brazos, claro aviso que atacaría pronto, he previsto muchos resultados, tenía uno que consideraba apto para ganar, es una lástima, deberé tomar un camino distinto. O alertado no mintió, se desplazó en rápidas velocidades hacia mi persona. Elevando el brazo derecho para conectar el mayor golpe posible. Así que sin dudarlo respondí, aumentando el poder establecido para igualar el puñetazo. Ambos conectamos ataques y el lugar se destruyó aún más por ello. Las mangas del traje eran prácticamente inexistentes, cediendo ante la presión en bruto. Apreté los dientes en dolor, estaba comenzando a perder terreno.
Solo, un poco más. La energía fluyó como cascada, siendo tanta que desbordaba cada parte de mi ser. El cuerpo liberó rayos cada vez mayores, iluminando un poco la zona de encuentro. Impresionante, no cabe duda. Ha superado al símbolo de la paz, su elogio fue hueco, parecía entretenido por el combate efectuado, será un gran desafío para Tomura. Sonrió con cínica aprobación, ganando sin problema alguno el intercambio de fuerzas. Grité al sentir como mi cuerpo era duramente enviado a rodar sobre la dura roca del lugar. Cortes sangrantes se abrieron, uno en específico causó que la visión en el ojo izquierdo se viera obstruida. Ni siquiera importaba, apenas si podía respirar. Con esfuerzo logré colocarme boca arriba, el cielo tapado en polvo saludó lo que quedaba. A lo lejos el resplandor del helicóptero era visible, aún seguían tratando de entrar a la zona de guerra. Escuché gritos a mis espaldas, golpes y caídas, cada uno más lejano con respecto al anterior. Odio esto, pero, pudo ser peor, supongo, cerré los ojos para descansar, grave error, los párpados pesaban demasiado, y sí, dejo de esforzarme. ¿Qué valor tiene todo esto? Acabará terminando exactamente igual. En retrospectiva, no logré ningún cambio, era patético. Bastante a decir verdad, jamás estuve hecho para ser un héroe o algo similar para el caso. Soy un fracaso, solo debía terminar lastimado al extremo para descubrirlo. Digno de un idiota. Y luego dicen que... Conviértete en el próximo símbolo de la paz y a sentir orgulloso a todos. Esto es. Sé un gran héroe Izuku Midoriya Y. Sé feliz. Un recuerdo, vaya, parece que fue ayer cuando... Oye mamá, ¿yo, soy un héroe? No tienes que responder de todas maneras, me encontré mis viejas libretas sobre héroes y aún no me quito la idea de la cabeza. Izuku, claro que eres un héroe. 2. ¿Por qué crees eso con tanta seguridad? No necesito motivos para creerlo, simplemente lo sé y nada ni nadie puede cambiar eso. Además eres mi hijo, no importa la razón o circunstancia, mi prioridad número 1 está en ti. Inko, ¿cómo pude olvidarla? Había buscado sobrevivir por ella en primer lugar. A veces solo necesitamos a un amigo que nos cambie el presente, permitiéndonos dejar de pensar en el futuro para mejorar nuestro ahora. Eso fue, reflexivo definitivamente. Vaya, realmente ganaste esta vez Shoto. El futuro depende del presente Izuku. Así que domina tu presente y tendrás ganado al futuro. Tiene razón. Maldita sea. ¿Qué demonios estoy haciendo? 13. Comencé a toser, tratando de liberar la presión que sentía en los pulmones, tierra y sangre se filtraron por igual ante ello. Repugnante pero necesario. Tardíamente noté que tenía el brazo derecho roto, estaba hinchado al extremo y ese color morado oscuro no complementaba en lo más mínimo. 17. Dolía, sí, pero la adrenalina hacía bien su trabajo. Fuiste tú, ¿verdad? Esos recuerdos fueron lúcidos y específicos, demasiado para alguien en mi estado. El One for All dio una respuesta positiva, distribuyendo energía cálida y protectora, gracias, y lo siento. No volveré a rendirme así. Caminé con lentitud por el campo de batalla, tratando de acercarme al epicentro de todo. Observando el alrededor no pude captar a Gran Torino, preocupado aceleré el paso, cojeando ante una herida bastante fea en la pierna izquierda. El molesto pitido que sentía desde el principio tampoco se fue, zumbando como una constante para recordar la tensa situación. Polvo se dispersó ligeramente, permitiendo que observara la forma desgastada y rendida de All Might, quien al igual que yo, estaba en sus últimas. Me alegraba ver que All for One no estaba mejor por el desgaste. Eso causó que acelerara el paso, grave error, la falta de equilibrio provocó que cayera al suelo, llamando la atención del resto. Joven Midoriya. Al instante Toshinori apareció en socorro, ante la atenta y aburrida atención de su némesis. Con cuidado logró sentarme entre escombros, fungiendo como defensa ante lo poco que podía hacer. All Might, termina la pelea, luego te concentras en darme ayuda, no respondió, pero su mirada dubitativa hablaba por sí sola. Por favor, símbolo de la paz, cierra este ciclo Y. Permite el paso a las siguientes generaciones. Sonreí, una acción contaminada por las heridas y sangre que se filtraba. No solo yo, incluso el resto de los portadores te están apoyando. Ofrecí el puño, rayos verdes rodeándolo para resaltar el mensaje que buscaba transmitir. All Might se tomó su tiempo pero, al final correspondió el gesto.
Y para la agradable sorpresa de todos, rayos verdes y dorados bailaron en sincronía sobre el cuerpo del ahora musculoso hombre. 9. Olmig, tú eres el número 1. 4. Poderoso fue su ascenso, encarando al último villano que enfrentaría para dar por sentado su retiro. Había vuelto a los mejores momentos, aquellos que antes pensó olvidar. All for One. Esto acaba ahora. Como un cohete se disparó, más rápido y confiado que nunca. Ya he visto suficiente, todo queda en manos ajenas ahora, sacudiendo la cabeza expresó el villano, igualando el puñetazo dirigido a su rostro y temblando por el esfuerzo. Iba a utilizar el brazo que le restaba, pero látigos negros se envolvieron con firmeza en él, impidiendo su uso. Los mismos se extendieron, atrapando cada pierna y haciéndolo caer. Fue ahí que, todo culminó. Olmigt aprovechó la ventaja ofrecida, ganando el choque de fuerzas y enterrando su puño en el rostro de quien causó tanto daño. United States of Smash. Los escombros y rocas alrededor se elevaron sin problema alguno, sumidos por completo en el impactante flujo de poder liberado. 6. Los escombros y rocas alrededor se elevaron sin problema alguno, sumidos por completo en el impactante flujo de poder liberado. El tornado de polvo circundante me asombró hasta la médula, jamás creí ver algo tan glorioso y de forma tan cercana. Solo un maltrecho pero aún consciente Gran Torino logró sacarme de ahí, evitando ser atrapado en esa locura. Mis ojos no abandonaron lo que sucedía, permitiendo que fuera testigo de cómo todo lentamente se calmó, sacando un suspiro de alivio general. Ganamos, solo esas palabras expresó Gran Torino, demasiado agotado para añadir otra cosa. Él se desplomó sin fuerzas, sonriendo en victoria y respirando pesadamente. Sí, lo hicimos, compartía la emoción, más que nadie me atrevía a decir. Di cuidadosos pasos, queriendo ser el primero en descubrir la victoriosa figura de Olmigt. Lejos se encontraban los restos de la metálica máscara que All for One portaba, destruida hasta puntos insalvables. Por el alrededor la calma reinó con rapidez, suceso que se confirmaba tras los apresurados reporteros en busca de entender al completo qué sucedió. Flashes de cámaras iluminaron la devastada zona y pronto, el polvo se asentó lo suficiente para revelar a Toshinori Yagi, en su estado de civil, pero de pie. El traje destruido, la mirada cansada pero airosa, desaliñados cabellos moviéndose en son del viento frío que acompaña a la noche. Era un héroe. Con lentitud levantó la mano, su dedo índice extendido por completo. Sin observar pronunció las que probablemente serían palabras marcadoras de época. 1. Ahora, es tu turno. Y fue con la repentina atención de toda persona en el lugar que lo supe y fue con la repentina atención de toda persona en el lugar que lo supe. A partir de este punto, ya nada sería igual. La victoria fue concebida, solo restaban las consecuencias. 36. La victoria fue concebida, solo restaban las consecuencias. Nota de autor. Hey. ¿Qué les pareció este final? 19. ¿No creen que es irónico cómo todo se resolvió específicamente en el capítulo 50 de esta historia? 5. Porque yo creo que sí, no hay número más representativo que ese y todo cierra ahora. Es perfecto. 7. Escribir esto fue bastante relajante, pude terminar algo que venía trabajando desde hace ya unos meses y eso quita un gran peso de encima. El interludio siguiente es importante, bastante de hecho. Hay consecuencias a explorar y caminos nuevos por desarrollar. 3. Pero cada cosa a su debido tiempo, hay otras historias que debo tratar primero. Así que me resta decir gracias. Por haber llegado hasta aquí y seguir hasta el final, es genial tener una comunidad tan querida. 7. Espero y pasen un buen año nuevo. 4. Se me cuidan, nos vemos. Transmigrante. 5, 2, K721 490 por Blondie me folló compartir oscuridad, cruda y extensa oscuridad 15 oscuridad, cruda y extensa oscuridad. Tan inmersiva que facilita perderse en ella y tan morbosa que aterra a cualquiera. Siempre me pareció un miedo digno de respeto, sea cual sea tu nivel de crudeza o soporte. Nada puede equipararse al misterio de que hay más allá. ¿Y por qué se oculta en la oscuridad de las sombras? 8 es uno de los terrores con el cual nacemos, está ahí por algo, como advertencia tal vez, queriendo protegernos de un suceso que en nuestros genes aguarda tras milenios y milenios de antepasados. Nadie lo sabe y quizás es mejor así. 3 somos humanos después de todo, no tenemos las capacidades físicas y mentales para darnos el lujo de olvidar una sensación, un sentimiento, tan vital como el miedo.
He batallado, aprendido, apreciado, mejorado, reflexionado y llegado a un acuerdo tácito sobre cuál es mi nuevo lugar en el mundo. Cada suceso fortaleciendo la mente, protegiendo el interior con nuevas capas para no ceder la voluntad. Guiado por personas cuya moral me superan. No soy la misma persona que ayer, estoy orgulloso de eso y deseo pulir aún más lo que me compone para el día de mañana. Pero incluso así, con tanta experiencia y poder, la oscuridad se hace de valer. 8. Perdí el conocimiento, recuerdo eso sin problemas. El relajamiento que solo una victoria puede traer, seguido del descenso en lo que adrenalina se refiere y los flashes de las cámaras fueron demasiado. Estuve mareado, quise sentarme, no lo logré. Caí sin cuidado, inconsciente antes de que mi cabeza tocara el suelo. Desconozco cómo terminó todo para el resto, pero sé que ganamos. Y eso es lo único que importa. Observé cada lado, luego levemente la espalda, regresé al frente y nada cambió. Interminable vacío negro mantenía la atención en sí mismo. Consideré que había muerto, hasta pareció divertido. ¿Qué sería de mi alma en pena? Lo que trasciende a eso puede ser tan irreal que predecirlo era imposible. Di un paso al frente, luego 2, pronto estuve caminando con cuidado, no quería perder cualquier camino posible. Si es que había, claro está. Un vistazo al cuerpo me confirmó que seguía siendo Izuku Midoriya o bueno, lo que sea esa unión de almas hace tiempo, un nombre se vuelve poco importante cuando estás en la nada misma. Ningún ruido cambió el panorama, si era un purgatorio entonces detestaba a Dios, pudo haber sido un poco más creativo con sus lugares sagrados. Tantos poderes y de mente tan cerrada. Las feministas no dudarían en odiarlo por eso, no es como si tales opiniones tuvieran un valor real de todos modos. 11 Fue con el pensamiento de los poderes que recordé algo obvio, pero descuidé al estar sumido en reflexión sobre el entorno. Cuadré el cuerpo y traté de activar el One for All, buscando esa sensación, esa emoción que algo tan fuera de la realidad podía darte. Sentí el tirón que solía acompañarlo al inicio, como un interruptor siendo accionado, pero nada ocurrió. Estaba ahí, lo tenía claro, solo parecía diferente. Uno tal vez tenía relación con lo sucedido durante el cruce contra All for One, no era imposible. Se había ido por un breve momento, como si jamás hubiera estado ahí en primer lugar. 3 Estuve a punto de suspirar, plagado de dudas y sin respuestas, que una luz verde comenzó a dar. Me quedé anonadado, observando con los ojos bien abiertos ante el fenómeno novedoso. Pronto se hizo más claro, era una esfera brillante del tamaño de mi palma, rayos leves crepitaban en son del movimiento errático que realizaba alrededor. Parecía estar emocionado, pasando entre los hombros y manos sin razón aparente. Parecía estar emocionado, pasando entre los hombros y manos sin razón aparente. 27 No se veía peligroso, todo lo contrario, era familiar. ¿Cómo? El One for All, murmuré con asombro, sin creer lo que frente a mí tenía, no te recuerdo así en la obra original. Se detuvo, sin saber cómo explicar eso. Bueno, tampoco podía dar mucha respuesta. De todas formas, tampoco eras tan consciente y aquí sí. Los detalles no importan, desestimé el caso, agitando una mano para quitarle valor. Son cambios a favor mío, hay pocos de esos como para entrar en terreno de dudas. Él se movió en aceptación, comenzando a tomar rumbo lejano de la posición en donde nos encontramos. Me encontré siguiéndolo al instante, no deseaba perder la única fuente de luz y seguridad que tenía. Además, ya suponía dónde me encontraba, solo era un poco diferente a cómo se retrató. 3 Consideraba sorprendente que la tenue luz del One for All apenas y detallara algo de todo el gran vacío. Daba esa sensación de ser solo una hormiga ante el mundo, no sentía tal cosa desde que terminé por transmigrar. El paseo acabó por ser corto, nos detuvimos en lo que seguía siendo oscuridad, sin nada destacable y poco ortodoxa. No entendía cuándo sucedía lo que se supone debe suceder y esperar se iba volviendo irritante. Observé la bola brillante que era el One for All, cruzado de brazos y en espera de respuesta, no estaba pidiendo mucho, solo un suceso directo a lo obvio. Y bien. Esto está perdiendo sentido, esperé una respuesta que por supuesto jamás llegó, clásico del poder semiconsciente que habitaba adentro, quizás algo más simple como... Antes de poder comenzar a divagar, un frío espinazo recorrió mi espalda. Quise ponerme en guardia, pero fue imposible, estaba paralizado sin razón aparente. No de manera negativa, bueno, tampoco existe una positiva para tal cosa, ¿verdad? Logré voltear y encontré lo esperado.
Es un placer conocernos finalmente. 15. Es un placer conocernos finalmente, transmigrante. 21. El primer portador del One for All, aquel que comenzó junto a su hermano el mayor ciclo de todos, fue el primero en saludar. Las palabras llegaron con fuerza, no guardó misticismo en revelar el conocimiento sobre la vida pasada. Suspiré. Esperaba tal cosa, ellos tenían acceso al estado más puro de quien conlleve la antorcha sagrada. Era estúpido esperar el anonimato. Lo mismo digo, asentí con la cabeza, dando un paso al frente para quedar dentro de la zona iluminada. Pero alejado del centro, he estado queriendo conocerlos desde hace tiempo. Dudé respecto a lo último, en un comienzo buscaba activamente establecer contacto para hacer uso de los quirks que ofrecían. Sin embargo, con el pasar del tiempo no fue necesario y abandoné tal objetivo. Lo sabemos, como la gran mayoría de cosas que te involucran y por extensión, a nosotros. Yoichi extendió los brazos, anclando al resto de portadores que silencio mantenían. Tenemos muchas preguntas sin respuesta. 1, y se quedarán así. Puedo suponer la naturaleza de ellas. Negué con la cabeza, era innecesario extenderse con el tema en cuestión. Estoy en blanco cuando de mi llegada a este mundo se trata. Pero tampoco has hecho mucho mérito para investigar, y Kageshimori, el cuarto portador, habló por primera vez. Su voz firme y calmada, igual a un líder sensato, como si te asustara hacerlo. Bufé, nada podía dar más miedo que tener de frente al peligroso All for One sin Kirk de por medio. No tiene sentido que lo haga, terminaré malgastando tiempo valioso en algo irreversible. Declaré lo obvio, tenía eso claro desde hace tiempo. Esta es mi vida ahora, para bien, o para mal. Guardé silencio, tomándome el tiempo para analizar en detalle a las personas presentes. Estaba sorprendido por los similares pero distintos con respecto al recuerdo que tenía. Habían pequeñas cicatrices y detalles ínfimos que alteraban un poco quienes bajo una hoja se mostraban, pero nada extraordinario. Siempre era la misma sensación cuando cruzaba miradas con estas personas. El cambio entre un recuerdo y lo real, fascinaba. ¿Tu vida? Que recuerde, no llevas ni un año aquí. Nana Shimura, la predecesora de Olmig, acusó de golpe. Cortando cualquier silencio aplicado. ¿Con qué derecho puedes decir tal cosa? Un noble joven murió por ti. 11. Ella clavó sus ojos en mí, oscuros como el carbón y llenos de una voluntad negativa dirigida hacia un receptor común. Fruncí el ceño, acepté lo que acusaba, pero debía defenderme. Todo esto no era mi culpa. Lo digo con la potestad de alguien que acarrea las consecuencias de sus actos a pesar de no haberlos pedido. ¿Crees que esta es la vida deseada? ¿Que me gusta estar en la mira de los imbéciles más poderosos posibles? La señalé con el dedo, molesto por los comentarios descuidados hacia mi persona. Quizás era cierto, tenía menos de un año dentro del fantasioso mundo que My Hero Academia representa, pero, ¿tuve la oportunidad de elegir? Y con respecto a lo último, ese noble joven y yo llegamos a un mutuo acuerdo, así que te pediría lo respetes. Guardando silencio, ambos mantuvimos miradas, sin estar dispuestos a ceder en posturas. 8. No permitiría que el espíritu de un muerto me juzgue. Respetaba a la mujer, pero hasta eso tiene un límite. Luego yo soy el portador más violento. Daigoro murmuró por lo bajo, resoplando ante el escenario que veía frente suyo. Nadie cree eso, estás viendo cosas donde no las hay. Yoichi le respondió, sin verse afectado en lo más mínimo. Ahora, ¿podrían ustedes calmarse un momento? Uno dirigió su mirada a nosotros, pidiendo con calma y paciencia el tranquilizar de cada uno. Supongo que cuando estás muerto tienes toda la paciencia del mundo, literalmente. Independiente del pedido, ambos lo acatamos, observando al primer portador que ahora fungía como el portavoz del grupo. En primer lugar, creo que estás juzgando con crudeza al noveno. Él tiene un punto con sus palabras, está aquí por obra de alguien cuyo estatus supera al de todos los presentes. Sonrió, ahora siendo yo el centro de su explicación. Y tú, chico, espero comprendas lo difícil que es para nosotros digerir la existencia misma que eres. Concedí el punto, no había considerado por completo lo que sería entablar diálogo con gente capaz de conocer quién era de verdad. Bah, ¿qué sentido tenía ser orgulloso ahora? Esta gente me acompañaría hasta el final de mis días, no son extraños cualquiera. Tienes razón, bien, acepto la parte que me corresponde y me disculpo por eso. Crucé los brazos otra vez, bajando un poco la cabeza en acuerdo, en especial con usted, séptima portadora. La mujer se acomodó los guantes amarillos que llevaba, sin decir nada en consideración. ¿De verdad, qué demonios estaba pensando?
No mentía con mis palabras. 14, también lo lamento, supongo que evalúo injustamente tu situación, sonrió, aunque fue más una mueca que otra cosa, en ningún momento estuvo dispuesta a cruzar miradas de nuevo, solo que, fuimos testigos de toda una historia que ahora no será, sin el joven que la conducía. La línea de tiempo original, había dejado de darle importancia a ese detalle desde que todo se fue al carajo. Solo era útil para proporcionar datos con los cuales actuar. Pero para el resto valía más que eso, donde veía un factor de ventaja, ellos atestiguan historia perdida. Un camino repleto de dolor y complicaciones, no hay que olvidar ese detalle, el sexto portador del One for All, añadió detalle a través del atuendo que oscurece su boca, nada bien nos fue según lo último visto por este muchacho. Asentí con la cabeza, dándole razón al argumento bien planteado del hombre. Oh sí, eso. Éramos parte de un manga en tu mundo. ¿Realidad? No sé cómo describirlo, Yoichi sonrió, diversión y nostalgia predominando en la expresión, pensar que junto a mi hermano éramos fanáticos de esas cosas. 10. El concepto de villano en él nació de ahí, ¿verdad? Pregunté con genuina curiosidad, interesado en qué tan profundos son los ideales de All for One. 1. Así es, no hay otra razón viable para ello. Donde yo admiraba superhéroes, él comprendía a los villanos. Nana terminó la frase, sombría su voz ante la mención del peligroso sujeto. Parecía irreal, no por enfatizar o entender al antagonista busca ser igual, bajo tal lógica habrían cientos de imbéciles buscando provocar daño. Eso daba a la pauta de que All for One siempre estuvo trastornado, era un vil manipulador con las herramientas necesarias para lograr el cometido que deseaba. 3. Ser un villano, solo fue una palabra que utilizó para tener lugar en la sociedad. Increíble, fuimos cazados y asesinados por un fanático de las historias, Daigoro añadió malhumorado, golpeando con el pie rítmicamente para expresar aquello. 3. Sonreí, era un poco vergonzoso cuando se lo veía de ese modo. Pues qué aterrador es ese fanático. Nos hizo papilla en el campo de batalla, recordé el combate, estaba fresco en la cabeza. Común considerando que es lo último que recuerdo. Eso es porque no tienes dominio completo de nuestros quirks, caso contrario habrías sido capaz de lidiar con él sin necesidad de ayuda, y Kage retomó palabra, enderezando la postura inclinada que llevaba, solo los látigos negros del quinto has utilizado con total eficacia. 11. Ja. Puedes culpar al mocoso por saber elegir al mejor poder de aquí. Daigoro exclamó orgullosamente, olvidando el mal humor anterior, yo creo que no. 8. Independiente a eso. Pudiste ganar, con más tiempo estamos seguros que el resultado cambiaba, continuó con calma, señalando su cabeza y luego la mía, por ejemplo, sensor de peligro no es algo que debas usar solo cuando la situación lo requiere. 5. Preste atención, cualquier consejo ofrecido vendría bien. Más considerando que viene del propio dueño original. Debe ser una extensión de ti, un sentido común como el respirar. Piensa en él imaginando que tienes una cola, no importa de dónde vayas, no te dejará, sonrió, cómodo al poder detallar el funcionamiento de su poder naciente. 1. Medité lo oído, era una base obvia pero sólida. Que ignore en el afán de ser más fuerte físicamente. No hay mucha ciencia con flotar. Nana Shimura continuó la explicación, algo sorprendido le di atención. No esperé que estuviera dispuesta a tal cosa, solo debes encontrar un equilibrio fuera de las bases sólidas, cuando comprendas eso verás que es tan sencillo como caminar. 3. Equilibrio, bien lo tengo, murmuré en aceptación, levantando el pulgar para agradecer la guía rápida. No has despertado mi Kirk, así que te ahorraré la información irrelevante por el momento, se excusó sin problemas, volviendo al silencio tranquilo que lo rodeaba. 3. Y cuando solo quedaba uno para ofrecer palabras. ¿Qué tanto ven? Daigoro cuestionó, molesto por naturaleza, pero no contra nosotros. ¿Algún consejo que ofrecerle al muchacho? ¿Consejo? Bastante hago con permitirle que utilice mi Kirk. Levantándose del asiento encaró, nadie le dio especial importancia al detalle. Así que supuse y era algo normal. Aparte, fui el primero con quien se comunicó. Claro que en su día no manejaba tanto el One for All, así que ciertos detalles estaban sin saberse, más calmado reiteró, volviendo a sentarse para dejar de llamar la atención. Entonces, ¿no hay consejo? En burla le pregunté, divertido ante la obvia reacción que tendría. No. No lo hay. Hombre, cómo quisiera reírme ahora mismo.
De todas formas, creo que deberíamos tratar con el tema que te trajo aquí en primer lugar. Yoichi cortó el juego rápidamente, su voz sería para lo requerido. Necesitamos definir qué haremos contigo y cómo eso afectará al futuro. Aquí no existe Izuku Midoriya, hablarás con honestidad. 4 caminó entre los extensos y repetitivos cuartos, ignorando el alrededor que tenía, no por egoísmo ni nada cercano. Caminó entre los extensos y repetitivos cuartos, ignorando el alrededor que tenía, no por egoísmo ni nada cercano. Su razón, repudiada incluso, tenía un valor gigante. Tan grande que, acomodándose la venda sobre la cabeza, debía entregar con prioridad. Su confiable bastón ahora era verdaderamente útil, ya no solo para jugar al anciano senil. Agradecía la bata de hospital que portaba, siendo mucho más cómoda que el dañado traje heroico anterior. Destruido hasta un punto antiguo, hace tiempo no quedaba de esa cierta. Suspiró, el camino tomado para terminar así, el futuro no iba a desarrollarse bien, le dolía admitirlo pero, era la realidad. En una generación donde el número de héroes oficiales supera cualquier récord pasado, todo seguía incluso peor. Parecía que cuanto más bien exista, mayor será el mal dispuesto a responder. 5 se equivocó al pensar en la paz disfrutada por el mundo, vio un concepto donde no estaba en realidad. Al igual que su propio pupilo, bajó los brazos para descansar y los malintencionados aprovecharon sin darle muchas vueltas. Si Gran Torino debía sentirse de alguna forma, entonces esa era molestia. Ya no había un culpable fijo, nadie a quien señalar y dar consecuencias. Esta vez muchos, él incluido, tenían la estaca metafórica pesando en sus espaldas. Fueron buenos años, jamás negaría tal cosa, incluso el concepto de héroe cayó con ellos, volviéndose algo más comercial de lo que representaba actualmente. Vivió la vida del veterano retirado, estaba agraciado por eso. Pero ahora, debían volver a la acción. Fue con tales pensamientos corriendo por su mente, que Soraiko Torino, el veterano Gran Torino, se detuvo frente al cuarto del recién retirado símbolo de la paz. Arrastró sin muchas ganas la puerta, dejando ver la familiar cabellera rubia y caída, perteneciente a un hombre fuerte, pero débil ante los nuevos estándares. Toshinori no estaba mejor que él, incluso tenía más vendas. Normal tomando en cuenta cuál rol cumplió hace tan solo una noche. Wow, había pasado solo una noche. Sus consecuencias abarcaban tanto que ese dato no le hacía justicia. Caminó hasta quedar en la silla para invitados, tomando asiento y respetando el silencio que ofrecía la falta de saludos por parte del rubio. El sol de la tarde, reflejado a través de las cortinas en movimiento, cortesía del tibio viento, calentaba el frío blanco que predominaba sobre la habitación. Polvo filtrándose ante la luz venidera, una vista bonita, para un lugar tan sombrío pero capaz de albergar vida como lo era un hospital. Toshinori, saludó, cortando la calma sin aviso previo. Debía informar lo importante, quisiera o no. Maestro, él murmuró, sin dejar de contemplar el movimiento de las cortinas. Su voz cansada a pesar del descanso que tuvo. ¿Cómo se encuentra el joven Midoriya? Recordó al muchacho, o cómo olvidarlo. El gran centro de atención para cualquier medio con 2 dedos de frente. Izuku Midoriya. Destacado ganador del Festival Deportivo y héroe de la adversidad. 6 había leído el título hace solo horas, obtuvo el mejor recibimiento si los susurros alrededor de esa habitación daban crédito por algo. El chico no solo consagró su ascenso frente al predecesor, también lo hizo ante el mundo entero. En recuperación, el brazo derecho roto fue sanado sin problemas. Tendrá algunas cicatrices, pero nada destacable o que empeore el uso de la extremidad. Leyó ese informe médico una y otra vez, debía conocer al pie de la letra cualquier mínimo problema. Esperan que recobre conciencia a más tardar mañana a primera hora. Según me informaron, sufrió un shock emocional y eso entorpece su despertar. No le sorprendió, cualquiera sin experiencia estaría igual frente a lo ocurrido. Todo fue rápido incluso para el experimentado promedio. Es un alivio, dentro del mar negativo que nos rodea, con pocos ánimos y habiendo procesado el cúmulo de sucesos, respondió Toshinori. Ojos azules caídos en desgracia y desgastados por la batalla. Maestro, yo, le fallé. Negó internamente, conocía ese proceso de pensamiento, sabía dónde desembocan las respuestas, y quería evitarlo. No lo hiciste, nadie en tu estado lo haría. Ella lo sabe, estoy seguro. Pero su nieto, ¿cómo puedo?
Apretó los puños, furia dirigida hacia sí mismo, un autodesprecio poco visto en el héroe confiable y sonriente. El legado que dejó ahora está manchado, fui parte contribuyente para que eso sucedería. No irás a convencerlo de retomar el buen camino, cortó la idea sin tacto, serio pero lógico. Evitaría un suicidio innecesario como ese. Ahora estás viendo a Tenko Shimura, no, ni siquiera eso, solo el fantasma de lo que fue. 3 levantó el bastón, golpeando en la cabeza al hombre para que entrara en razón. Ya perdió a una buena amiga, no quería sentir eso nuevamente. Cuando solo queda Shigaraki Tomura, quien amenazó al mundo entero desde que se presentó y te duela o no, una mueca amarga cubrió su rostro, incluso él detestaba la última parte, es tarea de tu sucesor ponerle un alto. Solo podemos ser espectadores y ayudar cuando podamos. Ambos guardaron silencio, dolidos por razones idénticas pero llevando aquello de formas distintas. Era extraño cómo la pérdida afectaba tras una victoria, casi eclipsando ese dato en el proceso. Aún así, debo visitar la celda de All for One cuando sea dado de alta. Toshinori cortó una vez más la silenciosa situación, firme ante lo que creía, era un deber obligatorio, solo conmigo revelará información, incluso usted sabe eso. Normalmente concedería razón, pero ahora... eso tampoco es posible. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué Toshinori? All for One está muerto, All for One está muerto. 96 All for One está muerto. Nota de autor. Hey. ¿Qué les pareció este capítulo? 22 Entonces, comienza el interludio, más temprano de lo que esperaba actualizar, pero bueno, la inspiración es rara. Apenas toqué mis otras historias, no podía quitarme estas palabras de la cabeza. Así que siendo contradictorio contra mí mismo, actualice aquí. Por fin puedo introducir a los antiguos portadores, necesitaba hacerlo, ese detalle estaba matando mi ser por dentro. Desde el inicio quise a Nana Shimura como una opositora al MC, en ella veo el lado justificado para evitar revelar su transmigración a Mai. Jugaré con ese concepto sin ser demasiado invasivo. 9 Con el resto poco a poco iré dándoles diálogos y posiciones firmes, quiero no arriesgar nada y jugar a lo seguro. Si cago a los personajes desde ahora, nada funciona a futuro. Y sí, All for One está muerto. 7 Sean honestos, ¿lo esperaban? 50 De ahí no comentaré mucho, que la historia sola revele mis pensamientos exactos. El capítulo es ligeramente más corto, ya que es un interludio y quiero llevarlo más calmado, con el paso de capítulos eso cambiará y volverá a lo de siempre. Quiero darle especial mención, nuevamente, a Pijadeto por hacer el primer dibujo mostrado en el capítulo. Con ese Izuku interactuando sorprendido por la apariencia del One for All. 11 La verdad, 0 quejas. Cuando un trabajo está bien hecho, y sin pedir nada a cambio, eso se valora mucho, debe ser elogiado. Así que como autor de la obra, te lo agradezco. Aprecio el tiempo y las ganas que le diste a pesar de que no era tu obligación. Ya es la segunda vez que lo hace, increíble la verdad. Para cerrar quería comentar que he notado un flujo grande de comentarios negativos, pero es gracioso más que molesto. Porque a pesar de todo, siguen leyendo la historia, votando el capítulo y avanzando hasta ponerse al día. Lo que me confirma una cosa, puedes odiar al protagonista, puedes odiar el desarrollo, de su entorno, personajes, etc., e incluso la historia en sí misma. Pero no puedes odiar la habilidad que tengo para formar cada cosa, no estarías leyendo esto de ser otra razón. Incluso para los haters soy bueno en esta mierda. 6 Coman eso, fracasados con ganas de tirar mierda. 11 En fin, se me cuidan. Nos vemos. 5 Continuar a la siguiente parte. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.